Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas las que nos escuchan y nos ven en los diferentes medios. Tenemos la dicha de estar en Facebook, en esta plataforma de Radio San Carlos, también en los 1430, amplitud modulada desde hace muchísimos años. Ahora con una cobertura muy grande porque estamos llegando prácticamente al cantón de Guatuso, estamos llegando a parte de los Chiles, lo que es Pital, Aguasarcas, eh, Zarcero llegamos muy bien también. Entonces, un saludo para toda la gente que está pegadita a los 1430 y ahora a través de la app, a través de la aplicación de Radio San Carlos, que esta sí es mundial, nos pueden escuchar en cualquier parte del país y el mundo. Simplemente la descargan de la Play Store y la ponen en su escritorio y ahí pueden escucharnos durante toda la programación, que son las 24 horas. Hoy es el espacio de la Defensoría Social del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y nuestra panelista por segunda vez, ¿verdad? Que es la licenciada Marisol Arrieta Fernández, está con nosotros. ¿Cómo está, Marisol? Muy buenas tardes, muy bien. Usted, don Francisco, muchas gracias por estar otra vez nosotros el día de hoy acá reunidos. Ya pasó un mes súper rápido, ¿verdad? Súper rápido y esperamos que sean muchos Claro. programas para poder informar a toda la población de lo que es la Defensoría Social. Te cuento que durante este mes recibimos múltiples reportes de sintonía principalmente a través de Facebook, ¿verdad? Que personas que estuvieron viendo el programa y reportes muy positivos, ¿verdad? El esfuerzo que hacemos, tanto la radio, la gerencia, como la profesional, en este caso la licenciada Marisol, por venir y darles un poquito de tu conocimiento de lo que hace la Defensoría, queremos que la gente que nos ve, que nos escucha, se aproveche de esto. Por ejemplo, hoy, procesos de filiación. Sí, hoy vamos a hablar sobre los temas de filiación. Es un tema que por la palabra tal vez muchos desconocen, ¿verdad? Entonces, a veces dice, bueno, un proceso de filiación, ¿qué será? ¿Qué será la filiación, verdad? Y tenemos que tener claro que esa filiación es algo que no nos califica en la definición desde el nacimiento, ¿verdad? Sino que la filiación es ese vínculo legal que tiene una persona en su condición de padre o de madre. Entonces, ¿por qué no nacemos con esa filiación? Porque a veces nosotros tenemos alguna filiación, don Francisco, pero es ya sea por padres biológicos o por padres adoptivos, ¿verdad? O solamente la filiación de la mamá o solamente la filiación, ¿verdad? Del papá adoptivo, de la mamá adoptiva. Sí. Entonces, no quiere decir que todos nazcamos o nacemos con esa filiación, ¿verdad? Entonces, es algo que en el transcurso del tiempo podemos adquirirla también, ¿verdad? Es un derecho de la Constitución de este país, ¿verdad? Que todas las personas que nacen, inclusive no solo las que nacen, ¿verdad? Creo que las que son reincidentes o tienen su residencia ya también tienen derecho a un proceso de filiación. Sí, bueno, existen en Costa Rica 3 técnicas para adquirir la filiación, que está la filiación natural, que es cuando es de, digamos, la palabra lo dice, ¿verdad? Es el vínculo tanto matrimonial como extramatrimonial, ¿verdad? Se determina esa identidad biológica, ¿verdad? Pero ¿quién determina esa identidad biológica? Solo un juez de familia también. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos, bueno, es que usted nació con los apellidos, tiene solo los apellidos de la mamá, pero con solo ir a hacerse la prueba de ADN le ponen los apellidos del papá. Eso no es cierto, hay que hacer un proceso de filiación, ¿verdad? Ya la prueba por sí sola no automatiza para que automáticamente quede inscrito con los apellidos del papá. No. Ok, eso es importante. No, porque muchas personas le dicen a las demás personas, mira, es que vos vas y te haces la prueba de ADN y ya, con solo que salga positiva, ya le ponen el nombre. Es parte del proceso. Sí, eso es parte del proceso. Entonces, el tema de filiación es un tema muy amplio, ¿verdad? Eso está contemplado en el artículo 69 del Código de Familia. En Costa Rica, y bueno, la Constitución Política dice que nosotros tenemos derecho a saber cuál es nuestra verdadera filiación o cuál es nuestro origen, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que en muchas ocasiones investigar la filiación de esa persona. Lo que le decía anteriormente es que son procesos que se hacen ante el juez de familia. Ninguna otra persona puede hacer un cambio de apellidos, un reconocimiento. Hay excepciones, ¿verdad?
hay excepciones. Y hay diferentes procesos que nosotros podemos ir mencionando, porque como son temas y son diferentes procesos que se presentan ante el juez de familia. Es muy diferente, don Francisco. Si yo soy una mamá soltera, tuve a mi hijo y cuando fui a dar a luz, el niño solamente se registró con mis apellidos. Por muchas razones puede ser. Puede ser que yo no tenga un conocimiento claro quién es el verdadero papá de mi hijo, porque tal vez tuve una situación de relaciones con diferentes hombres, ¿verdad? Y en su momento no me di cuenta que quedé embarazada. Entonces tengo la duda. Entonces muchas veces las mamás van al hospital, dan a luz al niño, que lo más recomendable es que si yo como mamá tengo dudas quién es el verdadero papá de mi hijo, no le ponga los apellidos del que yo creo que es. ¿Ya? Si yo tengo dudas, mejor que el niño nazca, que lo registre con sus apellidos, nada más, con la filiación materna. Ese es el tema de filiación, ¿verdad? Que solamente lo registre con la filiación materna. Investiguemos la filiación paterna. En este caso se puede dar ahí de parte de la madre algún interés creado, ¿verdad? Si eso se diera, que solo ella conocería ese caso, ¿verdad? Si tuvo algún tipo de vínculo con varias personas, pero puede darse que diga, bueno, no, me interesa más este. Sí, en muchas ocasiones pasa, ¿verdad? Muchas ocasiones pasa que tal vez tienen la duda de quién es el presunto papá, pero mira, tal vez uno de esos económicamente es el que está mejor. Entonces yo voy a indicar que es fulanito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Si tengo la duda, mejor solamente lo inscribo con los apellidos de la mamá, investigo la paternidad. Muchas veces le dicen a uno, licenciada, yo sí sé quién es el papá de mi hijo, ¿verdad? A veces ellas se someten a la ley de paternidad responsable cuando el registrador va al hospital y le toma los datos del menor, le preguntan quién es el presunto papá. Y muchas veces la mamá sí está segura de quién es el papá y dice, bueno, Pedrito Pérez es el papá. Entonces, se inicia un proceso en la parte administrativa, en el registro civil, y es ahí cuando se gestiona, ¿verdad?, lo que es el proceso administrativo, donde se le manda notificar al presunto papá, a Pedrito, ¿verdad?, para que él se presente a la prueba de marcadores genéticos, porque la mamá declaró en el hospital que él era el presunto papá. Cuando a Pedrito le llega esa notificación, ¿qué es lo correcto? Muchas ocasiones, don Francisco, los hombres creen que por no haber ido a la prueba de ADN, no le ponen los apellidos. Y no, ahí llegó esa notificación, pero como dicen coloquialmente, me voy a hacer el MAE. Yo no voy a ir a la prueba de marcadores genéticos que me están citando, porque así mejor no se dan cuenta si yo soy el papá y no le ponen los apellidos. Error, eso es un error. ¿Por qué? Si a usted, hombre, le llega un citatorio de una prueba de marcadores genéticos, conocida como prueba de ADN, preséntese. El que nada debe, nada teme, como dicen popularmente, ¿verdad? Si usted dice, no, es que yo nunca me acosté con esa mujer, ¿cómo pretende que ese chiquito sea mío? ¿Ya? Lógicamente la prueba va a salir negativa. Ajá, obviamente va a salir negativa. Esas pruebas son muy efectivas. Muchas veces las personas dicen, no, es que seguro se equivocaron, ¿verdad? Cuesta mucho que esas pruebas fallen, ¿verdad? Cuesta muchísimo. Casi le digo que un 1% podría fallar, ¿verdad? Cuesta mucho que una prueba de esas falle. Licenciada, y es que los casos de negatividad se pueden dar porque aquel hombre dice, bueno, pudo haber estado con aquella mujer. Resulta que el aceptar una prueba, pues ya en su entorno social más cercano, familiar, se va a dar cuenta, entonces ya le va a traer problemas. Claro, y entonces, trae problemas. Decide no. No fui. O mira, o es un hombre casado y a mí no me conviene que mi esposa se dé cuenta que yo tengo un niño por fuera, porque así lo llaman, ¿verdad? Sí. Entonces, mejor no voy a hacerme la prueba. Error, ¿por qué? Al hombre lo citan. Si él no se presenta, estamos hablando de la parte administrativa, cuando la mamá lo dice en el hospital y se inicia el proceso en el registro civil. Entonces, lo citan, él no se presentó, entonces por presunción
le ponen los apellidos. Es decir, como no se defendió, se presume que es el papá, ¿verdad? Esa negatividad como que está diciendo, afirmando, tengo miedo de acercarme, pero fui yo. Por eso es que uno dice, el que nada debe, nada teme. Sí, sí, si él está seguro que él no es el papá, entonces vaya, hágase la prueba, ¿verdad? Ahí claro. le va a salir el resultado. Pero a veces no van. Entonces, por presunción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llegan y le dicen a uno en la defensoría, licenciada, es que me pusieron los apellidos de una chiquita, porque no dicen cuando le ponen los apellidos. Ellos llegan a pegar el brinco cuando les ponen la pensión, porque es ahí donde reaccionan, ¿verdad? Entonces, le dice, es que yo nunca le firmé a ella para reconocerle al chiquito. Entonces uno dice, pero usted presentó algún proceso, le llegó alguna notificación. Ya, y es que llegó la notificación, pero mi mamá nunca me la dio, o yo pensé que eso no era importante, o yo no me la fui a hacer porque la verdad es que no le tomé el mayor interés, ¿verdad? Sí. Entonces le digo, bueno, lo que pasa es que usted tuvo la oportunidad de defenderse y no lo hizo, ¿verdad? Ya ahí hay que alegar en algún momento, ¿verdad? Si es que no le llegó la notificación, si realmente fue que no lo notificaron o qué fue lo que pasó, entonces ya ahí se investiga, ¿verdad? Y obviamente se puede pedir una nulidad de la notificación y toda la situación, pero ya eso en muy pocos casos y sucede. Mientras llega ese, por ejemplo, un hombre ha sido notificado o le llega la pensión, por ejemplo, porque ese hombre no se presentó a la prueba. Si ese hombre llega donde un abogado, por ejemplo, y le dice que él no fue, que inicie un proceso, tiene que pagar esa pensión durante esos meses. Ah, sí, correcto. Por ejemplo, ya me ha pasado en la defensoría que llegan y me dicen, licenciada, lo que pasa es que a mí me llegó una notificación. Yo ese día iba para hacerme la prueba, pero de camino pasó X circunstancia y yo no pude llegar. Pero yo le digo, si llegó la notificación, sí. Entonces usted no pidió el cambio, digamos, por ejemplo, un accidente de camino no pudo llegar. ¿Okay? Usted tenía que haber justificado su ausencia para que le reprogramaran la prueba, ¿verdad? Sí. La prueba. Pero no hacen nada. Entonces ellos piensan que como no fueron, entonces no va a pasar nada. Automáticamente, los días, ¿verdad? Ya cuando sale la resolución, esa resolución, la progenitora, es decir, la mamá, puede ir a accionar el proceso de pensión, ¿verdad? Puede ir a interponer el proceso de pensión. Como le digo, ahí es cuando ya brincan los hombres, cuando les tocan la bolsa es cuando ya brincan, ¿verdad? Y dicen, no, que no era mío, que no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Ok, ahí hay que empezar a revisar qué fue lo que pasó. Uno pide el expediente administrativo, porque a veces le dice, a mí nunca me llegó nada. Yo nunca me llegó ninguna notificación ni nada. Y cuando uno como abogado pide el expediente administrativo se da cuenta que es mentira. ¿A dónde lo pedís? ¿Al juzgado de familia? No, al registro civil. Estamos hablando de la parte administrativa. Sí, administrativa. Ajá. Entonces le dicen que uno revisa y no sirve. Juan Pérez fue notificado el 10 de mayo a las 10 de la mañana en su trabajo. Entonces ya uno ve que le está mintiendo. Entonces, ahí ya es diferente, porque no hay nada que hacer, ¿verdad? Él no se presentó, tuvo el derecho de accionar, de defenderse y no lo hizo. Eso es en la parte civil. ¿Qué pasa en el registro civil? ¿Qué pasa si yo como mamá, como decía anteriormente, no sé quién es el papá de mí, ¿verdad? Tengo la duda de 1, de 2, de 3, no importa. Nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie, ¿verdad? Nadie está libre de pecado para tirar la primera piedra, como dicen, ¿verdad? Claro. Muchas veces las muchachas o las señoras tal vez no van ante un abogado o a la defensoría a gestionar un proceso de estos porque les da pena, ¿verdad? Muchas ocasiones nosotros respetamos la vida privada de las personas, ¿verdad? Y hay que ver que una entidad como la defensoría es o su razón de ser, su misión es servir. Claro. No investigar, claro. O sea, no investigar. No juzgar, nosotros no vamos a juzgar a nadie, ¿verdad? Digamos, nosotros les colaboramos y con mucho gusto, sí pedimos, yo pido de corazón, sea sincero, dígame la verdad, ¿qué fue lo que pasó? Porque para mí es más fácil como abogada iniciar un proceso de investigación de paternidad de una vez, con 1, con 2, con 3, con 4, con 5 presuntos papás, en una sola demando a todos. Sí. Arranca el proceso y vamos con todo, ¿verdad? Y no que la persona me mienta y me diga, no, licenciada, es que solo había uno. Ok, está bien, solo hay uno, yo lo hago con uno.
Vamos al proceso, se notifica la parte, ahí sí hay que ir a medicatura forense, ¿verdad? Igual, el muchacho se presenta, al que le llega la notificación se presenta, se va a hacer la prueba de ADN, a los días, medicatura forense notifica al juzgado el resultado de ADN, el juzgado me notifica a mí como abogada y veo una prueba negativa. ¿Ok? Entonces ya ahí me toca a mí llamar a la usuaria y decirle, vea fulanita, ya me llegó la prueba de marcadores genéticos. La misma da negativo. Sí. ¿Cómo que da negativo? Si no? Yo le informo cómo está llegando el resultado. Claro. Tenemos que ir a la audiencia. Sí, claro. Hay que ir a la audiencia. Entonces, ¿qué va uno a ir a la audiencia? Obviamente, a prescindir de los testigos, porque hay que llevar testigos, ¿verdad? Sí. A prescindir de los testigos y decir que se resuelva conforme a la prueba de marcadores genéticos. Ya dio negativa, la niña sigue teniendo, o el niño sigue teniendo los apellidos de la mamá. Sí, claro. Ok, ¿por qué yo digo que es mejor que sean sinceros conmigo de una vez? Porque si esa persona me dice, licenciada, yo tengo dudas con dos, mandamos a la prueba de marcadores genéticos a los dos. Sí. Entonces ya sabemos que si no es Pedro, es Juan. Pero ya entonces, de una vez, agilizamos las cosas, ¿verdad? Sí. No tener que esperar este proceso, que exista una audiencia, que se dé una sentencia y volver a empezar de cero otro proceso, ¿verdad? ¿Y cómo se hace, por ejemplo, licenciada, cómo se hace en el caso que una mujer hable de 2, de 3 personas que pueden tener algún vínculo, pueden ser posibles papás, y si ella ha interpuesto o ha puesto ya alguna demanda contra uno, contra los 2 o contra los 3 en un juzgado? Si ya la persona menor de edad tiene un apellido. Sí. Ok. Es importante también, por eso es que le digo que existen varios procesos de filiación. El proceso de investigación de paternidad es cuando el niño no tiene una filiación, ¿ya? Solo tiene los apellidos de la mamá y quien va a accionar es la mamá, es la que va a poner la demanda, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo sé que usted es el papá de uno de mis hijos, pero yo no quiero que Francisco me lo reconozca? No sé, porque no, estoy enojada con él, el hijo es solo mío. Voy a usar términos coloquiales, ¿verdad? Las mujeres decimos, no, como yo fui la que pasé los dolores, como yo fui la que lo tuve en el vientre, es solo mío. Solo mío. Pero hay que ser realistas, nosotros no nos hacemos los hijos solas, ¿verdad? Entonces, igual derecho tiene un papá. A veces le dicen a uno, mira, licenciada, pero es que él es un irresponsable, él no me ayuda. Qué pena, pero fue el papá que usted escogió para su hijo, ¿verdad? Entonces, ya ahí, por ser un irresponsable, por ser una persona que tiene X defectos, no podemos negarle sus derechos de padre, ¿verdad? Y el niño tiene derecho a llevar su verdadera filiación. Entonces, ¿qué pasa si yo me niego que usted me reconozca el hijo? No, es que yo nunca le voy, porque usted sabe que para reconocer un hijo tiene que tener el consentimiento de la madre, ¿verdad? Antes se iba al registro civil y yo autorizaba que fulanito me reconociera a mi hijo. Ahora eso es un delito. Antes se hacía ahí mismo en el registro civil. Antes se hacía en el registro. Digamos que yo tenía un hijo y usted era mi novio y yo le decía, Francisco, vamos al registro y yo quiero que usted me reconozca a Pedrito. Entonces, simplemente con mi autorización, usted lo podía reconocer. Sin ser el padre biológico, pero yo estaba dando la autorización. Eso ahora, legalmente ahora, es un delito. ¿Por qué? Porque los niños tienen derecho a llevar su verdadera filiación, no la que la mamá se le ocurra ponerle. Tenemos que tener claro que los niños son sujetos de derecho, no son objetos de derecho. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, te hago estas preguntas para evacuar alguna consulta que tal vez alguna persona que nos ve o nos escucha la tiene? Por ejemplo, si un hombre, un esposo o la pareja de una señora reconoce a aquel niño, pero no es el padre biológico. ¿Hasta dónde tiene el niño ya una vez que crezca, que tiene 12, 13, 15 años, el derecho? Yo creo que la ley se lo da para saber quién es verdaderamente su progenitor. Sí. Pero ¿qué pasaría si la mamá quiere esconder eso? Ok. Por eso era que hablábamos, existen varios procesos de filiación. En ese caso que le hablaba de la investigación cuando la mamá lo hace. En el caso que el panorama que te estaba explicando era que yo no quiero que usted lo reconozca, entonces usted presenta el proceso en contra mía como mamá y eso se llama, ya no se llama una investigación de paternidad, se llama una afirmación de paternidad. Yo afirmo que el hijo que tiene Marisol es mío, ¿verdad? Sí. Entonces, igual, es como una investigación, usted me demanda, vamos a la corte, mandan a la prueba de ADN,
se aportan 2 testigos que digan que nosotros nos vieron juntos o que éramos novios o lo que sea, ¿verdad? Ok, hay un punto, ¿verdad? Cuando tiene solo afiliación materna. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo le digo a usted, mira, Francisco, usted es el papá de mi hijo, porque éramos novios o porque tuvimos una relación o lo que fuera, y resulta que usted me lo reconoce, porque yo le digo que usted es el papá? ¿Qué pasa si al tiempo usted escucha rumores o chismes de que el hijo de Marisol no es mío? Y tal vez el niño tiene 10 años ya. Sí. Ya tiene una posesión notoria de Estado, se llama eso. Claro. A un juez de familia le interesa más la posesión notoria de Estado que el ADN. Okay. ¿Ya? Sí. El vínculo que existe entre la persona menor de edad y esa persona, ¿verdad? ¿Qué pasa si usted siempre, por palabras mías, usted creía que usted era el papá de mi hijo y usted lo reconoció? Y en un pleito, por ejemplo, yo le grito, de por sí, Pedrito no es hijo suyo. Desde ese día que yo le digo a usted eso, o que algún vecinito, amigo, familiar o lo que sea, le llega con el chisme de que Marisol anda diciendo que mira, Francisco más tonto, está pagando pensión y ese hijo ni siquiera es de él. Con solo ese comentario, no importa la edad que tenga el menor, con solo ese comentario, usted puede accionar un proceso legal, ¿verdad? Que se llama, que también son procesos de filiación, ¿verdad? Recordemos que todo lo que sea mover apellidos se llama filiación. Usted puede accionar un proceso, pero el proceso se le pone un título, porque ahora es usted el que va a accionar. Ya el niño está reconocido por usted, ¿verdad? Ya el niño está reconocido por usted, y ahora es usted el que tiene la duda, por lo que yo le grité o por los chismes que hubo, que usted sea el papá. ¿Y qué proceso juega el niño ahí? Ok. El proceso se llama un proceso de impugnación de reconocimiento por engaño. ¿Ya? Sí. Yo voy a ir a impugnar ese reconocimiento que yo le hice al hijo de Marisol porque ella me engañó, ¿verdad? Puede ser que yo se lo gritara en un momento de cólera, puede ser que sean chismes de la calle y puede ser que se haga la prueba y salga positivo y sea su hijo, ¿verdad? Pero ya por lo menos usted está tranquilo. ¿Qué es importante, don Francisco? Cuando vamos a hacer un proceso de impugnación de reconocimiento por engaño o por error, que hay un plazo. Desde el día que a mí me gritan, que yo me doy cuenta o que me escuchan rumores que puede ser que ese hijo no sea mío y a mí me entra la duda, tengo un año para presentar el proceso. Con testigos. Tengo un año con testigos para presentar el proceso. ¿Para qué son los testigos? Para demostrar que hace menos de un año yo me di cuenta. Sí. Ok, por ejemplo, su mamá, que mira, es que la vecina le contó a mi mamá que Marisol dice que yo pago pensión por un hijo que no es mío. Entonces mami me lo cuenta a mí, pero mami no se quiere meter en problemas porque ella no quiere servir de testigo, porque si no se echa Marisol encima, ¿verdad? ¿Qué testimonio juega ahora, licenciada, las redes sociales en eso? Por ejemplo, que una mujer no puede tener presente al hombre, que agarre su teléfono, en un mensaje de voz, le envíe y le diga esas mismas cosas. Sí. ¿Es válido ante el juzgado, ante el juez? Si el mensaje es directamente a su teléfono, usted lo puede utilizar porque es su teléfono y es a usted que le mandaron el mensaje. Si usted va a utilizar mensajes de otro teléfono, ahí no, porque está violentando la privacidad de la otra persona. Del mismo teléfono, porque sería una conversación directa o una comunicación. Como que yo se lo ponga en un mensaje. Eso. Sí, claro, aporta el pantallazo, ahí ve, Marisol me dijo eso y en fecha tal, lo que sea, ¿verdad? Ok, eso es un testimonio. Eso es prueba, ¿verdad? Sí. Entonces, se va a mandar a hacer la prueba de ADN, ¿verdad? ¿Qué pasa si esa prueba sale negativa? Y es cierto el chisme que andan haciendo, ¿verdad? Se va a valorar muchas cosas. Se va a valorar el vínculo que tenga la persona menor de edad con usted, como presunto papá registral, porque ya no sería un papá biológico, sino sería un papá registral, ¿verdad? Y ya informa o tiene mucho valor la opinión del menor, claro, de 10, 12 años. Si es un menor de 10, 8, 5, 6, 7 años, el juez lo va a entrevistar, ¿ya? ¿Por qué? Porque para el niño usted es su papá. Sí. ¿Ya? Entonces, por eso es que a veces la gente le dice, con solo hacerle la prueba de ADN le quitan los apellidos. No. El juez va a valorar
la posesión notoria de Estado, claro, la relación que tiene el niño con el papá, porque como decía anteriormente, aquí lo que nos importa es el bienestar del niño. claro. Es el interés superior de la persona menor de edad. Sí. Si esa persona menor de edad, ante los amiguitos, familiares, ¿verdad? El papá de él es Francisco, y Francisco sigue teniendo un vínculo con él, no le van a quitar. Y está a favor de ese vínculo, ¿verdad? Porque quiere que el niño... A veces están en contra. Sí. A veces quieren quitarse los apellidos para que no le pongan la pensión. Sí. Pero quieren seguir teniendo relación con el niño. Sí. ¿Ya? Entonces a veces le dicen, bueno, licenciada, pero es que yo no quisiera que le quitaran los apellidos, porque para mí es mi hijo. Sí. Pero es que ya yo ocupo que se los quiten porque me quiten la pensión. Sí. ¿Verdad? Entonces, pero quiero seguirlo viendo. Pero quiero seguirlo viendo. Entonces, no, tampoco es así. Durante esta conversación que hemos tenido con la licenciada Marisol Arrieta Fernández de la Defensoría Social del Colegio de Abogados y Abogadas, que está aquí en Ciudad Quesada, está ubicado del autoservicio o de la bomba de Meco, como conocemos, 100 metros al oeste en ese edificio esquinero. Ahí está la Defensoría, de 8 de la mañana a 12 de mediodía, y la atención al público, ¿verdad? Estamos conversando sobre los procesos de filiación y los procesos de cómo poder en diferentes formas de filiación, valga la redundancia, ¿verdad? Poder aceptar o darle los apellidos o en dado caso que el juez me libere esos. Desplazar la filiación. Pero lo que me llama la atención es que generalmente los hombres pensamos que las leyes en este caso no están hechas para las mujeres, solo se benefician a ellas. No. Y vea, y hoy me estoy dando cuenta yo, licenciada Marisol, que la ley es tan derecho para el hombre como para la mujer. Correcto, la ley igual, a veces los hombres es el pensar, ¿verdad? Que dicen, no, es que solo apoyan a la mujer. No, a los hombres también, lo que pasa es que los hombres no van y buscan ayuda, ¿verdad? O asesoramiento por lo menos. A veces hay que tener mucho cuidado, porque si usted como hombre quiere ir a accionar un proceso de estos, sépalo que si lo hace, porque a veces le dicen, licenciada, lo único que quiero saber es si realmente él es mi hijo o no, porque cada vez que nos peleamos ella me lo saca en cara, ¿ok? Entonces yo le dije, vea, si usted va a venir a la defensoría o va a ir donde un abogado a accionar un proceso de filiación, de impugnación de reconocimiento por engaño o por error, si se inicia el proceso y la prueba sale negativa y usted no tiene vínculo con ese chiquito, le van a quitar los apellidos. Ah, no, es que yo no quiero que le pitan los apellidos, yo lo que quiero es aclarar la duda. Entonces, si usted lo único que quiere es aclarar la duda, vaya y lo lleva a un laboratorio privado y le hace la prueba. Se la está jugando. Sí, porque a veces ellos creen que solamente presentar el proceso, pero que no le quiten los apellidos, ¿ya? Si el juez considera que le tiene que quitar los apellidos, se los va a quitar. ¿Y qué pasa si un hombre, por ejemplo, en los casos que usted nos ha mencionado, hay tal vez unos 2 o 3 posibles papás, ¿verdad? Y un hombre reconoció, pero si la prueba arroja resultado negativo, por ejemplo, tiene posibilidades ese hombre si quiere tomar alguna acción civil, por ejemplo, contra aquella mujer o algo así. Claro, si la mujer está completamente segura que él no era el papá y lo hizo de mala fe, como se llama, ¿verdad? Él puede cobrarle. Puede cobrarle los daños, ¿verdad? Hay personas que van a dar a prisión por pensión, porque no pueden pagar la pensión, ¿verdad? Pierden su trabajo, tal vez porque los apremiaron. Entonces, sí puede gestionar un proceso en contra de la madre. La ley es pareja para todos. Si la mamá tenía conocimiento, porque a veces pasa que las mujeres dicen, es que yo no estaba segura, ¿verdad? Por eso yo digo que tenemos que ser honestos. Aquí no venimos a juzgar a nadie. En la Defensoría yo no juzgo a nadie, en mi oficina yo no juzgo a nadie, no sé si otros colegas los hacen, ¿verdad? Pero ese no es el objetivo, ¿verdad? El objetivo es ayudar a que la persona haga las cosas legalmente, que las hagan de manera correcta por el bienestar de las personas menores de edad. ¿Qué pasa, don Francisco? Otro proceso de filiación que es muy común en la Defensoría se llama declaratoria de hijo extramatrimonial, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo estoy casada, ¿verdad? Que es muy común que se dé. Yo estoy casada, me separo de mi esposo, pero no tengo dinero para divorciarme, ¿verdad? Inicio una relación con Juan y quedo embarazada de Juan, ¿verdad? Hace rato que ni siquiera volví a ver a mi marido. Él se fue para San José, yo vivo en San Carlos, yo hice
una relación con Juan y me fui a vivir a Venecia y resulta que quedó embarazada, mi esposo se dio cuenta que yo ya había iniciado una relación con la otra persona, pero no hemos tenido dinero, o a veces no es a veces ni situación de dinero, a veces como falta de ganas y actitud de ir a hacer las cosas, de gestionarlas. Quedo embarazada y resulta que ahí es donde corren después a decir, yo voy a ir a divorciarme. Me voy a ir a divorciar porque resulta que la prueba de embarazo me salió positiva. Y a mí me dicen que si yo estoy embarazada y estoy casada, me nace con los apellidos del marido, entonces voy a correr a divorciarme. Aunque usted corra a divorciarse, si ya está embarazada, le van a hacer con los apellidos del esposo. Sí, del que está realmente. Ajá, del esposo. ¿Por qué? Porque la ley es muy clara, ¿verdad? Que tiene que ser 300 días antes, digamos, el niño usted tiene que haberse divorciado 300 días antes de quedar embarazada. ¿Y cuántos son 300 días antes? Sí, claro, casi un año. 9 meses, casi, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que en el artículo 69 del Código de Familia, por si alguno quiere buscarlo ahí en su momento, cuando tenga tiempo, dice que se presume que el marido es el padre biológico, ¿verdad? Si nace el niño 180 días contados desde el matrimonio hasta los 300 días, ¿verdad? Entonces, si yo me casé hoy y mi hijo nace 180 días después, sale con los apellidos de mi esposo, ¿verdad? Si yo me separé hoy de mi esposo, pero no me divorcié y quedo embarazada, ¿verdad? Y no he gestionado nada del divorcio anteriormente, el niño va a nacer con los apellidos del esposo. Y ya es un proceso más. Es un proceso, ¿por qué? Porque entonces el niño tiene un padre registral y un padre biológico. Al padre registral es aquel que era mi esposo, pero no le puedo poner la pensión a aquel porque yo soy consciente que él no es el papá. No le puedo poner la pensión al padre biológico porque el niño no tiene los apellidos del padre biológico. Entonces, ¿qué es lo correcto acá hacer? Si es la mujer, porque todo tiene, para hablar en palabras sencillas, todo proceso tiene un título, ¿ya? Por eso es que es importante especializarse en la materia de familia como abogados, porque si yo presento un proceso ante el juez de familia y lo presento con un título que no corresponde al proceso, me lo van a rechazar. Me van a decir, licenciada, le hago la prevención que aclare cómo se llama ese proceso, porque no es como usted lo está indicando. Entonces, si yo estoy casada, quiero que mi hijo lleve los apellidos del verdadero papá, aunque no me he divorciado, porque tal vez no tengo plata para el divorcio, ¿verdad? Todavía sigo casada, pero yo estoy pasando una situación económica difícil, quiero que se le reconozcan los apellidos del verdadero papá biológico porque ocupo pegarle la pensión, ¿verdad? Pero no es solamente por la parte económica, es por el derecho del niño de llevar su verdadera filiación. Ojalá desde pequeñito. ¿Qué tiene que hacer esa mujer? Ok, un proceso de filiación que se llama declaratoria extramatrimonial con investigación de paternidad. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy ante el abogado, presento el proceso, demando al que es mi esposo y demando quitarle los apellidos. Bueno. Pero para el que lo hace es el juez de familia, ¿verdad? A petición de uno. Entonces, demando al que es mi esposo, ¿verdad? Para que le quiten los apellidos de mi hijo y se investigue la paternidad entre Juan y Pedro, o Juan, que es el que está ahora viviendo conmigo, o el que era mi novio o extramatrimonial que tuve, ¿verdad? Entonces, en el proceso, si tengo que llevar testigos, es muy importante, cuando yo como mujer presento un proceso de filiación de declaratoria extramatrimonial con investigación de paternidad, declaratoria extramatrimonial para quitarle los apellidos de mi esposo y para investigar la paternidad del padre biológico, yo tengo que llevar testigos. ¿Por qué? Porque yo tengo que convencer al juez o a la jueza que esa relación extramatrimonial que yo tuve fue ya estando separada de mi esposo, para que no suene como una infidelidad, ¿verdad? Entonces, yo tengo que demostrar que yo estaba casada en los hechos, que estaba casada con fulanito, que en tal fecha me separé de fulanito, que teniendo tanto tiempo de estar separada de fulanito, inicié una relación con Pedrito, y que a la hora del nacimiento de mi hijo,
Por la presunción civil que yo tenía con mi esposo, mi hijo se registra con los apellidos de mi esposo, pero él no es el padre biológico. El padre biológico es Pedrito, ¿verdad? Y también explicar si Pedrito tiene posesión notoria de Estado sobre mi hijo, es decir, si el niño lo reconoce como papá, Sí. si él me ayuda económicamente, porque usted sabe que hay hombres que ayudan sin necesidad de ponerles pensión. Sí, claro. Entonces, ahí ya el juez manda la prueba de ADN y yo con los testigos tengo que comprobar que cuando yo quedé embarazada, yo vivía con Pedrito y ya tenía 2, 3 años, o 1 año, o tantos meses de estar separada de mi esposo. ¿Ya? ¿Y qué pasa ahí si esa mujer, por ejemplo, que hay casos que se pueden dar perfectamente, todavía guarda un vínculo con el antiguo esposo y vive con otra persona? ¿Ok? Ahí lo importante es demostrar con quién tiene vínculo el niño. Sí. ¿Ya? A veces pasa, a veces hay mujeres que tienen vínculo con el esposo Sí. y tienen vínculo con el chiquito, con el papá del Sí. chiquito y quieren que le ayude a los dos Sí. económicamente, le piden plata a los dos. Le voy a pedir Sí. plata a mi esposo porque yo voy a decir que él es su hijo, Ajá. ¿verdad? Y le pido plata al otro porque también voy a decir que el A otro es su hijo. conveniencia. Ajá, a conveniencia. Sí. Pero ya ahí sí es un problema, los testigos van a demostrar Sí. y la prueba de ADN va a venir a aclarar quién es el padre biológico. El problema son los testigos, conseguirlos, verídicos. Sí, la prueba reina es el ADN. El ADN. Esa es la prueba reina. Lo que pasa es que los testigos también vienen a ser una parte importante en este proceso para ver con cuál de los dos tiene posesión notoria de Estado el niño, ¿verdad? Obviamente, si el niño tiene posesión notoria de Estado con los dos, ¿verdad? Que los dos le ayudan, que a los dos les dice papi, porque a veces hay mujeres que cometen esos errores, que le dice a los niños que les diga papi a todos los hombres Sí. con los que ella ha convivido, y eso es un error, Claro. porque los niños, ellos tienen que tener muy claro quién es su papá. Se confunde. Ajá, Se ellos conf- tienen que hay tener muy claro quién es su ¿verdad? papá. Si a ellos les nace de corazón decirle papi al novio de la mamá, pero que le nazca, esos son papás afectivos, no porque se lo impongan. Porque a veces hay mujeres que dicen, no, es que usted le tiene que decir papi a él, no a su papá. Sí. No, eso no está correcto, porque eso es algo que se nace. Vamos, si él le dice papi al novio de la mamá, que sea porque a él le nazca. Sí, porque es ¿verdad? un vínculo afectivo. Es un Lo vínculo quiere, afectivo. le ¿verdad? parece. Vea que ahora, don Francisco, la Ujú. ley ha avanzado tanto a los derechos de las personas menores de edad que una persona que tuvo una relación con la mamá del menor, aunque no sea el papá del niño, sino que era, que suena muy feo, ¿verdad? Mejor decir padre Sí. afectivo, Ajá. que era el padrastro, Sí. y ellos se separan, el padrastro puede pedir régimen de visitas Ok, ya por sé. el vínculo afectivo que hay. ¿verdad? Ok. El artículo 35 del Código de la Niñez da ese derecho del que el papá afectivo pueda pedir régimen de Anteriormente visitas. no lo tenía, esa ha sido No una lo podía. reforma. Eso es una reforma. Ujú. Anteriormente no se podía hacer. Entonces, es importante, también los testigos son importantes para demostrar en estos procesos que tal vez el presunto papá biológico nunca les ayudó en el embarazo. Entonces, se les puede cobrar gastos de maternidad y embarazo. Pero hay que comprobar con los testigos que él sabía que el chiquito era de él, que sabía que ella le confesó que él era el papá, pero nunca le quiso ayudar durante el embarazo, ¿verdad? Y ella puede cobrar gastos de maternidad y embarazo en el mismo proceso de filiación. Licenciada, ¿y hay algún proceso de filiación, por ejemplo, con el padre o la madre fuera de nuestro país? De gestionarlo. Sí, se puede gestionar por medio de un consulado, por medio de una embajada. Por ejemplo, si el hombre vive en México, vamos a poner un ejemplo, o vive en Guatemala, en cualquier país. Sí se puede gestionar, es un poco más complejo, Sí, ¿verdad? pero sí tiene ese conducto, la ley. Ajá, sí se puede hacer, pero sí es muy complejo. Nunca me ha tocado llevar un proceso No. así, ¿verdad? Sí, Nunca me ha sí. tocado, pero sí es un poco complejo, ¿verdad? Porque hay que ubicar a la persona, Sí, hay que sí, se le sí. notifique, que venga para la prueba de ADN y toda la Sí, situación, sí, ¿verdad? Entonces sí es algo más, complicado. es algo más complejo. Entonces, aquí, como le digo, existen varios procesos de filiación, pero si lo presenta la mamá, se llama un proceso declaratorio extramatrimonial. ¿Qué pasa si este mismo panorama es que lo quiere presentar el papá biológico? Ajá. Y Marisol no quiere que le reconozcan el chiquito porque ya tiene los apellidos del que es el esposo de ella. Y tal vez el esposo de Marisol es un doctor y el papá biológico es un albañil, Sí. ¿verdad? Porque a veces se ven esos intereses, Sí, sí, claro. ¿verdad? Entonces, no quiere, yo no quiero, él ya tiene una afiliación y todo el asunto, ¿verdad? Entonces, el papá biológico puede presentar un proceso de
reconocimiento de hijo de mujer casada. Así se llama el proceso, si lo presenta el papá biológico. Okay. ¿Qué pasa si este mismo proceso, por eso les decía que los procesos tienen títulos diferentes? Si lo presenta la madre, se llama declaratoria extramatrimonial. Si lo presenta el presunto papá biológico, se llama reconocimiento de hijo mujer casada. ¿Qué pasa si lo presenta el que era mi esposo? Porque el que era mi esposo no quiere aparecer en el registro como papá de Pedrito porque ese chiquito no nada que ver conmigo. Sí, sí. ¿Ya? Y Marisol no ha hecho por dónde mover el asunto, pero ella está muy tranquila ahí, ¿verdad? Y yo ya no quiero tener ese chiquito inscrito a mi nombre porque a veces ni lo conocen, Sí. ¿verdad? Entonces, si es el esposo que lo hace, ¿verdad? Entonces se llama una impugnación de paternidad. Sí, cada proceso de filiación tiene su título. Ajá. No es una impugnación de reconocimiento No. porque él no lo reconoció. Eso es cuando usted va y reconoce, no. Es una impugnación de paternidad. Yo impugno esa paternidad porque él no es mi hijo. ¿Ya? Igual, se hace audiencia, se hace prueba de ADN y se llevan testigos, ¿verdad? ¿Qué es lo correcto? Si van a hacer las cosas, hágalas bien desde que los chiquitos están pequeños. Sí. ¿Por qué? Porque a veces como mamás o como papás nos quedamos y los chiquitos, el título del kinder, el título de la escuela, el de bachillerato, y resulta que ya después cambian de apellidos. Entonces tienen que empezar a cambiar todos los documentos personales de la persona menor de edad, ¿verdad? Entonces lo correcto es hacerlo a temprana edad. ¿Hay algún impedimento? No existe, licenciada, porque desconozco este caso en la ley. Por ejemplo, que una mujer o un hombre, en cualquiera de los procesos de filiación que hemos hablado, que su compañero o compañera o esposo sea una persona extranjera, que tal vez no tenga su residencia, no esté legalmente en el país. Sí, claro, claro. Por ejemplo, a veces las personas dicen, licenciada, es que yo quiero hacer eso y yo soy indocumentada. Hablemos de una persona nicaragüense, por ejemplo. Yo quiero yo tengo un hijo, el papá es tico, no me lo quiere reconocer, pero yo no tengo papeles para presentar el documento. Se puede hacer. ¿Por qué? Nosotros, como abogados de familia, tenemos una mala práctica, porque nosotros ponemos como parte demandada, como parte actora, es decir, la que va a presentar la demanda, a la mamá, pero lo correcto es que la parte actora sea la persona menor de edad. Sí, porque en este caso la ley del país protege a aquel que nació aquí. Entonces, no es tanto por eso, sino que el niño es el que tiene derecho a accionar en representación de su mamá, por supuesto, claro. ¿verdad? Aunque sea menor de edad. Entonces, ¿qué es? A veces nosotros en el encabezado de la demanda indicamos parte actora Marisol, parte demandada Pedrito Pérez, ¿verdad? Y lo correcto sería parte actora, digamos que mi hijo se llama Sebastián. Entonces, parte actora Sebastián Arrieta, tal, ¿verdad? En representación de su madre. Así es lo correcto, ¿verdad? Nada más que nosotros siempre ponemos el nombre de la mamá. Pero no importa si la mamá o el papá no tiene documentos. Se hace el proceso igual. Simplemente en las calidades de las personas se indica persona indocumentada. Pero el proceso se hace, la prueba de ADN se hace. Muy bien, qué interesante lo que o lo que ha podido usted más bien aclarar en estos procesos de afiliación, licenciada Marisol, porque vivimos, en este caso, en una zona donde se puede dar mucho esto. Sí, ¿verdad? Sí, de hecho se da. Por la cercanía de frontera, por la condición económica del indocumentado que viene, ¿verdad? De la parte norte del país, porque muchos hombres, por ejemplo, se pueden aprovechar de la condición de indocumentado de la mujer, ¿verdad? Nada más, y se fue. O como no tengo cédula, no me pueden poner la pensión. Dicen, como yo soy indocumentado, no me pueden demandar para ponerme una pensión. Por supuesto que sí se puede hacer. Estamos en el programa de la Defensoría Social del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, que en el mes de enero, valga la redundancia, para poder decirle a la gente, no se va a realizar el primer miércoles de enero porque las instalaciones de la Defensoría están cerradas. La segunda semana de enero, ¿verdad? Ya se va a realizar este espacio que generalmente tiene como norma los primeros miércoles de cada mes. Así es que este espacio es para que la gente conozca detalles inconocibles hasta el momento, ¿verdad? Parece mentira, ¿sí? Porque si yo vivo por allá en el Concho, en Moravia, o por allá en esas zonas fronterizas, estoy escuchando Radio San Carlos, y hoy día se me está aclarando dudas que tenía.
sin necesidad de perder varios días de trabajo, dinero en alimentación, en transporte para venir hasta la ciudad a preguntar. Claro que sí, y invitarlos a que no tengan temor, ¿verdad? En accionar un proceso de filiación como mamá o como papá, porque a veces dicen, es que me van a demandar. Eso no es nada malo, no es nada malo, simplemente es el derecho que ustedes están ejerciendo hacia esa persona menor de edad para que tenga sus derechos a llevar su verdadera filiación. Claro. Que nos equivocamos a veces como papás y no escogemos como el mejor papá del mundo, y todos nos equivocamos, Claro. ¿verdad? Así como a veces dirán los hombres que no escogieron a la mejor mamá del mundo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero los niños no tienen que venir a pagar las consecuencias de los adultos. No. Ellos tienen derecho a tener su verdadera filiación. Las responsabilidades son de aquel hombre y de aquella mujer que tuvieron un vínculo afectivo en un determinado momento y que, sin pensar por descuido, por lo que quieran, engendraron un hijo. Sí, igualmente, como le digo, es un derecho de la persona menor de edad. Ellos son sujetos de derecho, no son objetos. Acuérdese que antes nosotros los veíamos como objetos. Aquí se hace lo que yo diga, usted no opina porque usted no manda y porque usted es menor de edad y su voz y voto no manda. No es así. Los menores tienen derecho a opinar. Claro. Vea que hoy en día un juez de familia, un niño puede vivir con una mamá. Que si un niño, la gente le dice a uno, es que después de los 12 años ellos deciden. No. Los niños deciden en el momento que ellos se le vea la madurez cognitiva que pueda tener a la hora de una entrevista con un juez. Hay chiquitos de 5 o 6 años que son más maduros que un chiquito de 11 o 12 años. Sí, claro. Entonces, muchas veces los niños son entrevistados y no precisamente en los procesos de custodia, mamá o papá tiene que ser malo. Yo he visto casos, por experiencia se los digo, donde mismos chicos dicen, mi mamá es excelente, no me pega, no me trata mal, pero yo quiero vivir con papi. Sí. ¿Ya? Y la jueza le da la oportunidad de que vaya a vivir con papi. Sí, claro. ¿Por qué? Porque la guarda es modificable, eso no está escrito en piedra, eso se puede variar. Y ese tema lo vamos a hablar después, que es el tema de custodia. Sí, y es la voluntad del hijo. Y es la voluntad del niño. Obviamente hay temas que hay que analizar, ¿verdad? No siempre se va a hacer lo que el hijo quiera, ¿verdad? Porque hay que medir que si se quiere ir a vivir con papá, pero papá es una persona que es adicta, que es agresor y tiene cosas negativas, pues obviamente no se va a exponer por más de que el chiquito diga que sí, ¿verdad? Hay una valoración de parte Hay una valoración de parte del juez de familia, trabajo social y psicología, todo eso se valora. Entonces, es muy importante. ¿Y qué les pido yo a los padres y a las madres de este país o de los que nos están escuchando? Uno, si usted no está seguro quién es el papá de su hijo, no le ponga apellidos de una persona que usted no está segura. Para las mujeres, ese consejo, ¿verdad? Para los hombres, si usted, hombre, no está seguro que ese embarazo de esa muchacha es suyo, que ese bebé es suyo, usted tiene la duda, no reconozca hasta que no tenga una prueba de marcadores genéticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé que en el momento que nace el bebé, pues todo el mundo se emociona y lo ve muy lindo y se despiertan muchas cosas, ¿verdad? Y por eso fui a firmar. Pero el problema es que esa emoción se le acaba cuando le llega la demanda de pensión, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, no hagan las cosas si no están seguros. Si es su bebé, usted va a poder accionar y a darse cuenta en la vía legal si es su hijo y va a tener todos los derechos. Tanto hombres como mujeres tenemos igual derechos ante la ley para los hijos, ¿verdad? Si usted no está seguro, no lo haga. Mujer, si usted no está segura quién es el papá de su hijo, por muchas circunstancias, porque estuve con varios, porque me violaron, por lo que fuera, no está seguro, no le ponga los apellidos de una persona que usted sabe o no está segura si es el papá. Y si usted como hombre está seguro de que ese hijo es suyo, pues accione. Hágase responsable. Accione. Así, accione, hágase responsable. Cubra las necesidades básicas de ese niño, de esa niña, ¿verdad? Porque sí, uno sabe que la vida ahorita, la parte económica está muy difícil, porque está muy difícil, ¿verdad? Hay personas que han llegado a la defensoría y me dicen, licenciada, yo cojo café y por cada canasta llena de café me pagan 3,000 colones. Pues uno sabe que hay personas que realmente está muy difícil la parte económica, pero también los hombres que hagan conciencia, ¿verdad? Que muchas veces el dinero que se les pide en un proceso de pensión no alcanza ni siquiera, ¿verdad? Sí. Para los primeros 15 días del mes, ¿verdad? Sí. Entonces que hagan conciencia también el costo de la vida. Igual, hay de todo, ¿verdad? Hay mamás que se aprovechan de la situación, ¿verdad? Sí. Pero también a mí me molesta en lo personal, voy a decir algo aquí personal, cuando
una persona llega a decirme, vengo a solicitar un incidente de rebajo de pensión, y yo le pregunto, ¿cuánto paga usted de pensión? Pago 60,000 colones por mes y vengo a pedir un incidente de rebajo. Yo sé que a veces 60,000 colones por mes muchas personas no los pueden pagar, ¿verdad? Depende de la condición. Pero hay que hacer conciencia que 60,000 colones por mes son 2,000 colones por día. Sí. 2,000 colones por día se los come un chiquito en el desayuno. Claro. Entonces, ¿a dónde está el techo, lo que es comida, lo que es vestido, lo que es calzado? Y a veces no alcanza. Entonces, uno dice, 60,000 colones por mes no es nada, no es nada, y para un chiquito puede ser mucho también. Lamentablemente, nuestro problema empieza en el momento de tener una relación, ¿verdad? Ahí es donde empieza el problema. Aquel menor no tiene ninguna culpa, aquel menor que viene al mundo no tiene el por qué pasar dificultades, o no tener que comer, o no tener que ponerse, o no tener los pañales, ¿verdad? Porque Sí. verdaderamente el error fue de aquel hombre, aquella mujer. Tal vez uno a veces peca, ¿verdad?, en hacer comentarios que no tiene que hacer, ¿Sí? Pero igualmente cuando a veces me dice a mi licenciada, es que yo no puedo pagar una pensión, ¿cuántos hijos tiene usted? 5, y la que vive conmigo ahorita está embarazada. Dice, muchacho, pero si usted no puede mantener a sus hijos, ¿para qué se pone a tener más hijos? Yo sé que es su vida personal y usted hace lo que usted quiera con su vida, pero hay que hacer conciencia. Si yo no tengo un trabajo estable, si yo no tengo económicamente la solvencia para poder mantener ni un hijo, ¿cómo me puedo tener 5? ¿Ya? Entonces, igual, mujeres, también tenemos que ser conscientes. A veces dices que hay mujeres que lo agarran por negocio. Uno no sabe, como digo, aquí no estamos para juzgar, pero los hijos son de la mamá y es una tarea muy, muy difícil, ¿verdad? En ese sentido, las mamás responsables que salen también a trabajar para darle su alimento a sus hijos. Entonces también hay que hacer conciencia. No es justo traer hijos al mundo si no vamos a poder darles una calidad de vida, por lo menos. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Y sí accionar. Como le digo, los niños tienen derecho a saber quién es su verdadero papá, ¿verdad? ¿Quién es su verdadera familia? ¿Quién es su mamá también, verdad? Porque a veces hay papás que tratan como de tapar, ¿verdad? De esconderse. Sí. Pero yo sí los invito que si gustan ir a una asesoría a la Defensoría, nos pueden visitar de lunes a viernes, de 8 a 12, y nos pueden también llamar para sacar una cita al 2460-3161, que es el Colegio de Abogados, la sede, y al 2460-2289, que es el de la Defensoría Social, de 8 a 12, de lunes a viernes. Importante, califican y le llevamos el proceso gratuito a todas aquellas personas que no hayan iniciado el proceso con ningún otro abogado, que los ingresos sean menores a 400,000 colones por mes, ¿verdad? Que no tengan bienes inscritos a su nombre. Si el único bien que tienen es una casa de bono, entonces se le acepta porque es una casa de bien social, ¿verdad? Porque no podemos ser competencia para los abogados que están litigando, ¿verdad? Claro. Muchísimas gracias, licenciada. Hemos cubierto estos 55 minutos y hemos aprendido mucho hoy. Y yo quiero agradecerle a todas aquellas personas que estuvieron viéndonos, que nos estuvieron escuchando por los diferentes canales de Radio San Carlos, porque quiero resaltar tu esfuerzo por venir aquí, ¿verdad? Dejar tu bufete personal por venir aquí, para que usted que nos ve y nos escucha se beneficie. Así es que la segunda semana de enero tenemos otro programa importante con usted. Vamos a hablar temas de custodia. Ok, custodia. Un tema de custodia conocido como guarda o cuido, ¿verdad? Entonces, para que la gente sepa la diferencia entre lo que es guarda y lo que es crianza y educación. Porque a veces dices, es que yo tengo la guarda, crianza, educación. Lo dicen todo como uno solo, ¿verdad? Y no, el tema de guarda es un tema de custodia, es un tema aparte, ¿verdad? La crianza, la educación, la patria potestad son otros atributos. Entonces, eso vamos a hablar en el próximo programa. Que disfrutes de tus vacaciones. La Defensoría está cerrada del 22 al 8 de enero, ¿verdad? Entonces, la licenciada va a disfrutar de sus vacaciones. Y por ahí del 12 o 13, más o menos de enero 14, que es el segundo miércoles, vamos a tenerla por aquí. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias.